Apocalipsis 17, versículos del 7 al 10. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era, y no es, y está para subir del abismo, e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, y no es, y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Vamos en esta noche a iniciar la exposición o la interpretación de las 7 cabezas de la bestia del libro de Apocalipsis capítulo 17. En el versículo 3 dice el apóstol que el Espíritu le llevó al desierto. Ahí vio una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Esta frase, bestia escarlata, la une inmediatamente con la frase de Apocalipsis 12, donde se identifica a el diablo, a Satanás, a la serpiente antigua como bestia escarlata. Así pues no tenemos ninguna duda tampoco en estar tratando de hurgar o de interpretar privadamente lo que el Espíritu Santo tan claramente nos revela en la palabra de Dios. Esta bestia escarlata, dice el versículo 3, tenía nombres blasfemos y 7 cabezas y 10 cuernos. Una vez que hemos visto en las últimas 2 conferencias el misterio de la mujer y de qué forma esta mujer ramera está identificada con la ciudad de Roma, con la religión apostólica romana y con todas las denominaciones protestantes apóstatas y religiones que están en contra de las bases principales, fundamentales de la palabra de Dios y de Jesucristo. Todo este grupo conglomerado que se llama actualmente Movimiento Ecuménico formarán parte del sistema religioso apóstata de los últimos tiempos, concentrado en la mujer ramera de Apocalipsis. Esta mujer está montada sobre una bestia, y desde el momento en que una mujer está montada sobre una bestia, inmediatamente nos trae a la imagen de que ella, el poder religioso, está controlando o está arriba del poder político. Y a través de toda la historia de la humanidad, nos hemos podido dar cuenta, hemos constatado, que siempre el poder político, los dictadores, los gobernantes, usan a la religión para sus fines políticos. Y a los políticos les conviene, políticamente, desde luego, llevar buenas relaciones con la religión que predomine en determinado país. Porque cuando el gobierno político lleva buenas relaciones diplomáticas y políticas con la religión popular, cuando viene el día del voto, cuando viene el día de las elecciones, ellos saben como políticos que necesitan contar con el mayor número de votos y que el clero tiene una parte predominante en la votación final, ya que ellos pueden preparar a sus feligreses y convencer a la gente que tal o tal partido es el indicado para gobernar el país.
La Biblia nos manda a nosotros, a los pastores que creemos en la palabra de Dios y que creemos en la sangre de Jesucristo y que creemos en la separación iglesia y Estado, que jamás ningún pastor podrá favorecer desde aquí, desde el púlpito, a ningún partido político. El día que ustedes vayan a una iglesia donde el pastor les diga, voten por el PRI, o voten por el PRD, o voten por el PAN, en ese momento ese pastor ha prostituido su ministerio. Porque no podemos nosotros ni inmiscuirnos en política, ni tampoco inclinar la balanza hacia cierto o cual partido. Lo único que podemos hacer es decir y poner en la balanza qué cosa cree ese partido, qué cosa cree ese partido, qué cosa cree ese partido, y quién de los partidos que están tratando de gobernar el país está más apegado a la palabra de Dios. Pero repito, la Biblia nos enseña claramente, como lo hemos expuesto hasta este momento, una clara separación entre la iglesia y el Estado. Muy bien. Podemos ver arriba de la bestia escarlata, que es Satanás, con 7 cabezas y con 10 cuernos. Nos habla, después de que vamos a continuación a exponer la interpretación de los 7 cabezas, que estas 7 cabezas han sido los 7 imperios que han existido desde la formación del nacimiento de la nación de Israel hasta el tiempo del Apocalipsis. Falta el 7º y el 8º imperio. Más bien el 7º parece que se cuajó, porque lo único que estamos nosotros seguros es que el 8º, lo dice aquí Apocalipsis en el versículo 11, el 8º es la bestia. O sea, van a haber 8 imperios mundiales en toda la historia del ser humano. Y el último imperio mundial, que será el 8º, será el imperio de Satanás a través de la persona del anticristo. La Biblia nos enseña, hermanos en Jesús, que el diablo ha estado detrás de todos estos 6 imperios hasta el tiempo del apóstol Juan. Y todos los imperios mundiales de la historia, no es coincidencia, se han caracterizado como su factor común denominador en su odio por la raza y por la nación de Israel, la raza judía y la nación de Israel. Todos estos imperios mundiales del pasado y los que vienen del futuro han sido y serán controlados sin ninguna excepción por Satanás. El apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 5 dice, el mundo está entero bajo Satanás. En Apocalipsis 12 la Biblia nos enseña que el mundo entero está engañado por Satanás. Cuando Satanás se enfrentó a Jesucristo en persona, le dijo a Cristo, píncate y te daré todos, ¿qué cosa? Los reinos y la gloria de los reinos, porque a mí me han sido entregados. Cristo no lo discutió, porque Jesús sabía que lo que el diablo estaba diciendo era una de las pocas verdades que expresan los labios del diablo. Realmente Satanás ya ha estado detrás de todos los reinos y detrás de todos los imperios mundiales. Todos estos imperios mundiales son llamados en la Biblia bestias. Y la palabra que se usó en el griego en Apocalipsis es la palabra griega terión, T-H-E-R-I-O-N, terión. Y esta palabra terión es muy significativa porque en el griego hay 2 palabras también en el castellano. Cuando yo hablo de un animal, puedo referirme a una vaca, puedo referirme a un perro, puedo referirme a una gallina, pero cuando yo uso la palabra fiera, que es la traducción de bestia en el griego, estoy hablando de algo salvaje. Yo no le llamo a un borreguito fiera, le llamo animal doméstico. A un perro no le llamo fiera, pero a un león, a un tigre, a un oso, se les llaman
fieras, porque son no domesticables y porque son salvajes. Y el término que el Espíritu Santo escogió para clasificar y definir a todos los imperios mundiales políticamente fue la palabra bestias. Porque Dios ve a los imperios mundiales sin sentimientos humanos, deshumanizados totalmente, dispuestos a el genocidio, a matar, a masacrar niños, mujeres, hombres, como la guerra de los Balcanes actualmente, a no tener compasión y misericordia por nada ni por nadie, como bestias brutales, sanguinarias, bestias salvajes, rapaces, con el único propósito de conquistar, dominar, masacrar a través del uso de la fuerza bruta, a través del poder de la espada, a través del poder del dinero. Por eso la Biblia les llama bestias. Y estos imperios son el centro en la Biblia de la estrategia del conflicto cósmico que existe entre las fuerzas y los poderes, de las tinieblas y las fuerzas y los poderes invisibles de Dios. Escuchen lo que acaban de oír. Detrás de los poderes políticos del mundo y de los imperios más grandes que han surgido y de las naciones que han tratado de obtener una supremacía y un lugar predominante política y religiosamente, se encuentra Satanás. Y la iglesia de Jesucristo que se encuentra dentro de cualquiera de estos países, o que se encontró debajo de cualquiera de estos imperios mundiales, ha sufrido las consecuencias y las seguirá sufriendo, porque detrás de estos gobernantes y dictadores, la Biblia nos revela que se encuentra el mismo Satanás. Dios escogió a una nación de entre todas las naciones del mundo para que a través de ellas viniera el Mesías, y para que a través de esta nación todas las demás naciones y todos los pueblos de la tierra fueran bendecidos. Veamos rápidamente esta verdad en Génesis 12, versículos del 2 al 3. Y dice Génesis 12, versículo del 2 al 3, la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Yo engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti, en Abraham, el fundador, el progenitor de la nación de Israel. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Vemos pues que cuando Dios escoge a una nación para que a través de esa nación, por medio de esa nación y con esa nación, Dios alcanzase a través de toda la historia y la culminación de la historia, llegara y se concluyera en esa nación, por esta razón de que Dios escoge a una nación, el diablo escoge otras naciones para atacar a esa nación que Dios había escogido, la nación de Israel. Y por eso solo la Biblia nos puede dar la explicación de por qué el factor común denominador de todos estos grandes imperios del pasado que en esta noche vamos a estudiar, se encuentra predominantemente el odio a la raza judía. Y en Génesis capítulo 49, vemos la confirmación de la promesa a Abraham. Versículo 10. Génesis 49:10. Donde Jacob, al bendecir a Judá, da una profecía de la venida del Mesías a través de Israel. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies,
hasta que venga, ¿quién? Silo. La palabra Silo en el hebreo es el Salvador, el Mesías, y a él se congregarán los pueblos. ¿Qué cosa se profetiza hace miles de años? Que el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios, que vendría al mundo a pagar en una cruz con su sangre por tus pecados y por mis pecados, descendería, provendría, vendría de la nación de Israel, de la nación de Judá. Si ustedes lo comparan con Hebreos 7:14, dice Hebreos 7:14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Ahí está Génesis 49:10. Nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés, tocante al sacerdocio. El término bestia, pues, en el libro de Apocalipsis, es usado para describir tanto a los imperios de Satanás, repito, como al líder del último imperio mundial, que se llamará el Anticristo, el cual, de la misma forma que Judas, antes de llevar a cabo su plan malévolo, vemos que Judas necesitó ser poseído totalmente por Satanás. Y la Biblia nos describe en el Evangelio de Juan que Satanás entra en Judas antes de la última cena. Antes no había Satanás entrado en Judas. Aun cuando Satanás tenía un corazón y era hijo del diablo, porque Cristo, desde que escogió a los apóstoles, les dijo: uno de ustedes es el diablo, es el diablo en persona. Pero el diablo entra totalmente en Judas. Casi al final lo mismo pasará con el Anticristo. El Anticristo va a entrar al mundo como un hombre con toda esa soberbia, dice en Hebreos, Daniel 9, va a ser altivo de rostro. Un hombre con una mirada, en el hebreo es una mirada fiera. El Anticristo va a tener una mirada así fiera, una mirada amenazadora, altiva, soberbio. Se va a ver un hombre dominante, un hombre con un poder tremendo, un poder con una elocuencia y con una oratoria sobrenatural. Y cuando el Anticristo entre los primeros 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, no va a entrar a conquistar el mundo, va a entrar a confirmar un pacto con Israel. Hoy en la tarde les preguntaba en el estudio a mis alumnos, se lo voy a volver a preguntar a ustedes: ¿quién de ustedes cree que el Anticristo va a hacer un pacto con Israel? Levante la mano. ¿Quién cree que va a hacer un pacto con Israel el Anticristo? ¿Qué todos estuvieron en el estudio? Los que levantaron la mano tienen 0 de calificación. Porque la Biblia no habla. Fíjense qué importantes son los términos. La Biblia nunca menciona que el Anticristo vaya a hacer un pacto con Israel. Dice que va a confirmar, que es muy diferente, un pacto con Israel. Daniel 9:27. Y a la semana confirmará el pacto con muchos. Confirmará. Y la palabra aquí, confirmar, es Bagor en el hebreo. Bagor Sherif se usó aquí para pacto, que es la palabra que se usa para todos los pactos de Dios con el pueblo hebreo. Por lo que cuando el Anticristo entre al escenario, los judíos ya tienen un pacto preparado. Y cuando Él entre, Él lo confirma. Él no lo hace, Él lo confirma. Significa, confirmar significa en el hebreo hacer fuerte, establecerlo oficialmente, decretarlo como una ley. Y es interesante, no sé cuántos de ustedes sepan que en 1993, después del Tratado de Paz entre la organización OLP y el Estado de Israel en Washington, se hizo un pacto que se llama el Pacto de Jerusalén, del cual voy a hablar en otros días, y en este pacto que se llama el Pacto de Jerusalén, se juntaron todos los oficiales del Knesset, que es el Congreso israelí, el Parlamento judío, el presidente Weizmann, el ministro Yitzhak Rabin, el ministro de Relaciones Exteriores Shimon Peres,
el presidente de la ciudad de Jerusalén, y firmaron todos un pacto que dice este pacto así: nos comprometemos esencialmente a nunca abandonar la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, cuando firmaron Rabin y Arafat el pacto que se celebró en Washington, donde reconoce la OLP a los judíos y los judíos a el Estado palestino, había una cláusula que decía en ese pacto que firmaron ellos que después de 3 años se volvería a decidir la situación de Jerusalén. Pero por mientras, no pueden ahorita Yasser Arafat ni ninguna organización árabe tratar de intervenir en Jerusalén, porque el tratado que acaban de firmar en Washington dice que hasta 1996 o 97 se declara de una forma internacional la situación jurídica y diplomática de la ciudad de Jerusalén. Yo pienso pues que este es el pacto que va a confirmar el anticristo. Cuando él venga, van a sacar este pacto y le va a decir a los judíos: el apoyo que ustedes le dan a Jerusalén, yo los protejo, que ninguna nación en el mundo intervenga. Y por 3 años y medio les va a garantizar la paz, los va a traicionar, se va a quitar la máscara, se va a volver en contra de ellos, y se darán cuenta los judíos, demasiado tarde, que era un falso Mesías, la persona del anticristo. Muy bien. Vamos pues a continuación a entrar al estudio de los imperios mundiales. Y antes de estudiar los 8 imperios, me quiero en esta noche concentrar en 6 nada más. Porque estos primeros 7 imperios mundiales representados por 7 cabezas de la bestia representan, vuelvo a repetir, todos los imperios que han existido, y como la bestia lleva las 7 cabezas, nos habla que Satanás, a través de cada cabeza, una cabeza es el centro del cuerpo. En la cabeza yo dirijo mi mano, mis pies, las órdenes vienen de la cabeza, y cuando la Biblia nos habla de una cabeza, nos habla de un centro de gobierno. Y cuando la bestia tiene 7 cabezas, la bestia o Satanás se ha expresado. Satanás no se puede aparecer y hacer y decirle al presidente Fidel Castro, a San Hussein: oye, hazme esto o aquello. Satanás entra en los dictadores, entra en los gobernantes, entra en estos hombres, y a través de ellos se expresa, y por las acciones y las decisiones que ellos toman, nosotros discernimos a la luz de la Biblia que esos hombres están controlados por Satanás. Dios no se puede aparecer y decirme: oye, hermano, quiero que mañana prediques de esto, pero Dios a través de mí y de su Espíritu me habla a través de la Biblia. No me dice en la noche: quiero que hagas esto o aquello. La Biblia me habla y me comunica el alma la voluntad de Dios, y cuando yo vengo con ustedes y les hablo a ustedes, trato de hablarles lo que Dios me ha dicho en su palabra. Somos el vehículo, tú y yo que somos cristianos, somos el vehículo a través del cual Dios expresa. Es increíble que seamos la luz. Y si tú no hablas a la gente, si tú no expones, si tu familia no vive Cristo, es porque no te está usando Dios para hablar. Porque si tú estás lleno del Espíritu Santo, el Señor te usa porque somos su vehículo. La iglesia es el vehículo de Dios. Así como los gobiernos son el vehículo de Satanás. Y estos 7 imperios, los 7 han sido grandes manifestaciones de Satanás. En el último estudio nos quedamos en la estatua de Nabucodonosor, donde en el capítulo 2 de Daniel se describe una estatua con 5 imperios mundiales, no más. La cabeza, Babilonia; el pecho y los brazos, los medos y los persas; el vientre, el imperio griego; las 2 piernas de hierro, el imperio romano; y descendiendo de las piernas de hierro, 10 dedos, con una mezcla del hierro, o sea, teniendo algo del antiguo imperio romano, y barro, y en ese momento una piedra golpeando la estatua y saliendo un grande monte que llena toda la tierra. De acuerdo a Isaías 2, del 2 al 4, es el monte de Sión, donde Cristo reinará. Así pues, no podemos partir de ninguna base más que de la estatua de Nabucodonosor, para que nunca nos equivoquemos en nuestra interpretación de los imperios mundiales a la luz de Apocalipsis capítulo 17. Muy bien, ahora, cuando nosotros observamos, vayamos a Daniel en el capítulo 7, que la Biblia nos dice de una forma
clarísima. Daniel 7, versículo 8. Ya aquí en Daniel 7 ya no aparece una estatua, aparece una visión a Daniel de 4 bestias. El otro día leí por ahí una revista que decía, la revista, que el león del versículo 4 es Inglaterra, que el oso es Rusia, que el leopardo es Alemania. Porque dice esa persona en esta revista que de acuerdo al diccionario Larousse, realmente el símbolo de Inglaterra es el león, el símbolo de Rusia en nuestros tiempos es el oso, etcétera, etcétera. Y él pone entonces vean ustedes, Rusia, Inglaterra y Alemania como el último imperio del anticristo, cosa que contradice Apocalipsis 13, 1 y 2, donde en Apocalipsis 13, 1 y 2 aparece el anticristo como con el cuerpo de leopardo, la cabeza del oso, los pies del oso, la boca del león, y en Apocalipsis 13 se vuelven a sacar las 3 bestias, el león, el oso y el leopardo, de Daniel 7, del 4 al 6, aparecen otra vez en Apocalipsis. No puede ser Rusia, porque Rusia no perteneció al antiguo imperio romano. Punto y aparte. Inglaterra, después del primer siglo, pasó a ser parte de algo del imperio romano, pero ningún historiador consideraba Inglaterra como verdaderamente parte de cuando estaba en su apogeo el imperio romano. Así pues, a la luz de esta interpretación, no puede ser Inglaterra, Alemania y estos osos, porque echa abajo toda la interpretación del mismo libro de Daniel, como a continuación ustedes van a constatar. Vean pues que aquí en Daniel aparece un león, un oso, un leopardo en el versículo 4, en el 5 y en el 6 de Daniel 7. Y aquí estos 3 imperios son la semejanza de los 4 imperios de la estatua de Nabucodonosor. ¿Por qué? En la estatua de Nabucodonosor, el 4º imperio, ¿cuál es? Roma. Y después de Roma viene una conglomeración de naciones, porque toma del hierro de Roma, pero ahora mezclado con barro, y se nos muestra a través de los 10 dedos de la estatua que la última forma de gobierno mundial políticamente serán 10 naciones que surgieron del 4º imperio, que es Roma. Vamos a verlo. Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, que es el anticristo, lo vamos a ver más adelante, salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Versículo 15. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Es el Espíritu Santo el que interpreta todo. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Vean ustedes que aquí dice el Espíritu Santo que son 4 imperios los que habría de Daniel hasta el final, y después vendría Jesucristo. ¿Por qué el 5.? Que es los dedos de los pies, no se toman en cuenta porque es el mismo imperio romano que no ha dejado de existir. El imperio romano dejó de existir en el año 350 después de Cristo políticamente, pero se convirtió en el santo, sacrosanto imperio romano, y se perpetuó a través de la religión. No ha dejado de existir el imperio romano.
cesó de existir políticamente, pero continuó espiritualmente como un veneno, del cual han bebido todas las naciones, como lo hemos visto en los últimos ensayos, y todas las naciones recibieron el vino de su fornicación. Y todas las naciones entraron con este imperio romano en relaciones ilícitas. Ni siquiera el mismo gobierno, escuchen esto, ni el gobierno de Italia puede meterse con el Vaticano, porque el Vaticano es un estado independiente de Italia. Dice el versículo 24, 23 y 24, del mismo capítulo 7 de Daniel. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Todos estamos que será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Todos estamos de acuerdo que es el cuarto imperio romano, porque cronológicamente, desde la cabeza de oro de Nabucodonosor, el cuarto imperio fue Roma. Versículo 24. Y los 10 cuernos, ¿de dónde salieron los 10 cuernos en el versículo 8? ¿De dónde salieron? Del cuarto imperio. Escuchen, con cuidado. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, ¿de cuál reino? Del cuarto, de la cuarta bestia, del cuarto imperio mundial, Roma. De ese reino se van a levantar 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro. Este otro es el cuerno pequeño del versículo que acabamos de leer anteriormente, el cual será diferente de los primeros, y a 3 de reyes derribará, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar los tiempos y la ley, será entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, pero se sentará el juez, y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todos los cielos sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Vean ustedes que otra vez en el capítulo 7 se nos vuelve a decir que después de estos 10 cuernos, después de estos 10 reyes, viene Jesucristo. Ya no hay lugar para otro imperio mundial. Los 10 cuernos que aparecen en el Apocalipsis otra vez, separados de las 7 cabezas, porque aún estaban coronados en los tiempos de Juan, lo vamos a explicar en la próxima clase, que los cuales estaban con diademas coronados, era porque en los tiempos de Juan, estos 10 cuernos todavía no estaban ni siquiera en existencia, porque lo que estaba en existencia era el cuarto reino, que era el imperio romano. Y vemos pues, a continuación, cuáles han sido estos 6 imperios desde la creación del Estado de Israel hasta nuestros días, hasta la venida de Jesucristo. El primer imperio que ha surgido, que surgió y que persiguió a la nación de Israel fue Egipto. Quiero mostrarles a ustedes a continuación también que existe una grande, pongan mucha atención, existe una grande relación entre la descendencia de las naciones que formaron cada imperio mundial y los 3 hijos de Noé. Porque de los 3 hijos de Noé, Jafet, la raza caucásica, Cam, la raza camítica o negra, y Sem, la raza semítica o árabes y judíos, toda la tierra fue poblada. Y vamos a continuación a probar, si no nos alcanza hoy el tiempo, porque vamos a escribir rápidamente los imperios mundiales, que la mayor parte de los imperios mundiales que han perseguido a los judíos han sido y han provenido de Jafet. Muchos han dicho, no es que Cam fue la raza maldita, no. Cam fue maldecido porque violó a su padre en un acto homosexual y se le dio la maldición, serás siervo de tus hermanos. Y los negritos, a través de toda la historia, han vivido esta maldición porque ha sido la raza más oprimida
y los que más han servido de esclavos en toda la historia del mundo. Increíble, la Biblia miles de años de antes lo profetizó. Pero se profetizó de Jafet y se profetizó de Sem. Y vamos a ver con tiempo todas estas cosas, pero yo quiero demostrarles, aparte de estudiar los 6 imperios primeros mundiales y después el 7º y el 8º en las otras clases, de que hay una gran relación entre el ancestro racial étnico de las personas que han sido antisemitas y que han odiado a los judíos, porque el último imperio mundial volverá a surgir precisamente de la raza caucásica, de los países europeos, africanos y del Medio Oriente, que han perseguido siempre, durante toda la historia, al pueblo y a la nación de Israel. Comenzamos pues con Egipto, y vamos rápidamente al libro del Éxodo, capítulo 1, para ver de qué forma fue el primer imperio mundial, el primer imperio bestial satánico, que descendía de Misraim. Los egipcios, de acuerdo a Génesis 10:6, descienden de Misraim, que era hijo de Cam, de donde viene la raza camítica. Y en el libro del Éxodo encontramos en el capítulo 1 del Éxodo, versículo 8 al 14, estas palabras. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para que para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón y las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Aquí encontramos pues que 2 veces el faraón después intenta el infanticidio. Comienza a tratar de ordenar a las parteras hebreas que maten a todos los recién nacidos de los hebreos, y después ordenando que les arrojen al río Nilo. Éxodo 1 del 15 al 22, Hechos 7 del 19 al 20. Gracias a esta persecución satánica del faraón, el faraón simboliza a Satanás en la Biblia, encontramos que Dios pudo salvar al niño Moisés. Por eso la palabra Moshe en el hebreo significa salvado de las aguas. Dios protege al niño Moisés, el cual se convierte en el libertador del primer imperio mundial que quiso destruir, acabar, torturar, masacrar con infanticidio a la nación de Israel. Dios ahoga todo el ejército egipcio en el Mar Rojo, y Egipto, escuchen, nunca, jamás en la historia desde Moisés se volvió a recuperar como nación. Jamás. ¿Coincidencia del pasado o simplemente la palabra profética de Dios? Número 2. Después de los imperios egipcios, vino el imperio de Asiria, y Asiria provenía de Sem. El imperio sirio era de raza semítica. Esta nación descendía de Asur, hijo de Sem, de acuerdo a Génesis 10, versículo 22. Este hombre, Asur, hijo de Sem, en Génesis 10, 22, se convirtió en el dios nacional de Asiria, y fue nombrado también Asur, el cual se convirtió en el dios de la guerra, arrogante y brutal. Bajo el rey Salmán Sur, Asiria conquistó el reino del norte de Israel en el año 722 a.C., y por causa de que el rey de Israel, Oseas,
conspiró junto con Egipto en contra de Salmanasar, rey de Asiria. Este rey atacó a Israel y se los llevó cautivos a su tierra. Leámoslo rápidamente en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 6. Dice Segunda de Reyes 17, en el año 10º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra él se subió, ¿quién? Salmanasar, rey de los asirios. Y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Siria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. Aquí está la primer cautividad de la historia de Israel. Y los puso en Elá, en Abor junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Hermanos en Cristo, los 2 primeros imperios mundiales no son mencionados en el libro de Daniel. Antes de Daniel estuvieron los egipcios y los asirios. El tercer rey fue Babilonia, el cuarto fue los medos persas, el quinto fue los griegos, el sexto fueron los romanos, el sexto será la unión que puede provenir después de países europeos, y finalmente tendremos la unión del séptimo con el octavo, que son los 10 dedos de la estatua de el rey Nabucodonosor, en unión final con el anticristo. Ahora bien, 2 imperios no son mencionados en el libro de Daniel. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios a Daniel es los imperios que a partir de él al rey que servía, que era Babilonia, al rey Nabucodonosor, hasta la venida de Cristo, serían los que se revelan en el capítulo 2, en el 7 y en el 8 de Daniel. Pero el apóstol Juan sí ve los imperios que le faltaron a Daniel. Y el apóstol Juan, entonces, de una forma extraordinaria, nos muestra, vayamos a Apocalipsis 17, en el versículo 10, son 7 reyes. Apocalipsis 17, 10. 5 de ellos han caído, vamos a contarlos. Egipto, antes de Juan, Egipto, Asiria, Babilonia, los medos persas y los griegos, ¿correcto? Cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, 5 habían caído. Uno es, cuando Juan vivía, era Roma, ¿correcto? El sexto. El otro aún no ha venido, los 10 pies de la estatua de Nabucodonosor. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. El gobierno de estos 10 países en Europa va a durar muy poco. ¿Por qué? Porque cuando la bestia surja, y no están bien, él será el octavo. Entonces, estos 10 le entregan el poder al anticristo, y el anticristo se convierte en el octavo imperio y último mundial, bestial y satánico. Hermanos de Jesucristo, el próximo estudio vamos a continuar con los otros imperios que son Babilonia, Media Persia, el imperio griego y el imperio romano. Quiero ir despacio, quiero meterlos a la palabra de Dios, quiero comparar la tabla de las naciones de Moisés en Génesis 10, comparar los ancestros étnicos, raciales y espirituales de cada imperio, y vamos a ir armando esto de una forma tan maravillosa que cuando tengamos el rompecabezas totalmente puesto con las piezas colocadas, podemos levantar nuestras manos y darle gloria a Dios
por su palabra. Porque Él le dijo a Isaías, yo soy el Dios que pongo en orden todas las cosas desde el principio hasta el final, porque yo soy el alfa y yo soy la omega. Y no se imaginan ustedes todo lo que nos falta de conocer de este bendito libro, la Santa Biblia. Miles de tesoros, millones de piedras preciosas, diamantes escondidas, y hay hermanos que dicen, ya me la sé toda. Imagínense nada más. ¿De dónde está eso en la Biblia? Como si de veras la hubieran estudiado por miles de años. Yo la leo, y la leo, y la leo, y la comparo, y no me dejo de asombrar, de sorprender, de maravillar, de llorar, de alabar y decirle, Señor, qué grande eres, Señor, tengo hambre de ti, tengo hambre de tu palabra. Es un banquete continuo de tu palabra a mi alma y a mi espíritu. Y hazme humilde con tus mandamientos para conocer tu luz y servirte en espíritu y en verdad. Y Dios ha puesto todo aquí en la Biblia. Y cada día, hermanos, estamos en tiempos en que Dios está revelando profecías que no habían sido reveladas antes. El libro de Daniel estaba sellado para los últimos tiempos. Lo que está pasando en Israel, en estos imperios mundiales, todo se está poniendo en orden. Y acuérdense ustedes que cuando Jesucristo venga, va a suceder lo mismo que cuando vino la primera vez. Cuando vino la primera vez, ¿cuántas personas reconocieron que Él venía en ese tiempo? Muy pocas, pero hubo cristianos, judíos, piadosos, consagrados al estudio del Pentateuco, que pudieron descifrar los tiempos en que el Mesías vendría. Y dice el apóstol Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En el mundo estaba y el mundo no le conoció. Más a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando venga la segunda vez, la mayor parte de ustedes no van a reconocer en qué tiempos vivimos. La mayor parte de las iglesias no saben en qué tiempos vivimos. La mayor parte de los cristianos viven en Babel todavía. Y van a formar parte de la gran ramera, la prostituta, y van a apostatar, y van a entregarnos a nosotros. Tu hijo te va a entregar algún día, tu padre te va a entregar algún día, tu cuñado te va a entregar algún día. Y dijeron alguna vez también que eran cristianos. Pero vivimos tiempos en los que Dios, a sus hijos que vienen y estudian y quieren recibir esta luz, se las va a dar. Porque le honra a los que le honran, y le encuentran los que temprano le buscan. A los que tocan les va a abrir, a los que piden les va a dar, a los que le busquen le van a encontrar. Porque Él es el Dios que siempre está dispuesto a saciar tu alma. Y Jesús le dijo, dichosos y felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, solo ellos, serán saciados. Oh Señor, sácianos en esta noche. Levántanos con tu espíritu, Señor. Levanta nuestras fuerzas. Vigorízanos, fortalécenos, porque te esperamos. Señor, te estamos esperando. Tu esposa te está diciendo en esta noche, Señor Jesús, ven. Ven, Señor Jesús. Ven pronto, Padre. Ven pronto por nosotros, Señor. Llévanos. Reúnenos contigo. Enjuga las lágrimas de nuestros ojos. Calma nuestra alma. Sacia nuestra fe de ti. Envuélvenos, inúndanos con tu amor eterno. Mientras tú vienes, Señor, mientras te esperamos, irreprensibles en santidad, con hambre y sed de justicia, purificando nuestros corazones mediante la fe, te decimos en esta noche, Padre, danos más de ti. Danos más de ese amor infinito, de esa sabiduría que solo el Espíritu Santo nos puede proveer. Llénanos con esa fuerza que solo tu Espíritu nos puede vigorizar. Levanta nuestras almas como las águilas. Danos gente a quien hablarles de ti. A los que están débiles, levántalos, a los ociosos ponlos a trabajar. En las cosas que requieren diligencia, fervientes en espíritu. Orando al Señor en la madrugada, orando al Señor en la tarde, orando al Señor en la noche, porque aquí Él viene ya con las nubes y todo ojo le verá. Oh Señor, te amamos.
porque tú nos amaste primero. Te servimos porque es el privilegio más grande poder servirte. Te seguimos porque no hay nadie más a quien podamos seguir en esta vida. Solo en ti hemos encontrado palabras de vida eterna. ¿A quién otro iremos? Solo tú has llenado nuestra alma. Solo tú pagaste la cruz por nosotros. Solo tú diste tu sangre por nuestros pecados. Solo tú eres digno, Señor Jesús. Solo tú eres digno, Señor Jesús. Te adoramos y te bendecimos en nuestro nombre. Te damos las gracias por seguir animándonos y mostrándonos la luz, a la luz de tu palabra, para que cuando sucedan las cosas recordemos que ya nos los habías dicho con mucha anticipación, porque tú eres el Dios único y verdadero, y Jesucristo, tu Hijo Santo, nuestro Mesías y Salvador, a quien en esta noche damos la gloria, el poder y la honra, gloria a su nombre.